embarazó a mi esposa. Entonces mis padres lo quitaron de su herencia de 2 millones. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Suscríbete y comenta para no perderte ni una de nuestras historias. Gracias. Tengo un hermano menor, Caleb, que me ha despreciado absolutamente toda mi vida. Si te preguntas si quizás fue por celos, te equivocas. Yo no era el hijo favorito, él lo era, así que no tenía nada de qué sentir celos. Permíteme darte un poco de contexto. Mi madre siempre ha consentido a mi hermano menor. Era el niño de oro de nuestra familia. Mamá le preparaba las comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que yo colaborara solo porque era familia. Pero la misma cortesía nunca se me extendió a mí. Llegué a aceptarlo, ya que era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por complacer sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Él nunca me echaba una mano cuando la necesitaba, y solo me buscaba cuando quería algo de mí. Yo era un niño tranquilo e introvertido al que le gustaba estudiar y estar solo, mientras que él era exactamente como nuestro padre, rudo y ruidoso. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas y diciéndolas tal como son. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí, como resultado de mi infancia. Por eso él era el favorito de todos en nuestra familia. No me importó eso cuando éramos pequeños. El problema surgió cuando encontró una forma de, por así decirlo, intimidarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mí por mi altura o por el hecho de que usaba gafas. Se metía a escondidas en mi habitación e intentaba leer mi diario para luego quejarse con mi madre sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Yo le gritaba y me quejaba a mis padres sobre su invasión de mi privacidad, pero ellos se reían, diciéndome que no era gran cosa. Hizo cosas más terribles, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso piedrecitas en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran lastimar mis dientes. Se lo dije a mi madre, pero ella lo ignoró diciendo que así se crean lazos entre hermanos. Cada vez que peleábamos, Caleb me insultaba, centrándose deliberadamente en todas mis inseguridades. Él y yo íbamos a la misma escuela, así que era consciente de que un par de niños me acosaban. Él apoyaba a esos niños en lugar de apoyarme a mí. Se unía a ellos para llamarme el perdedor feo o mono peludo, y animaba a los acosadores a hacerme daño físico porque, según él, yo era un gran fracaso. Otra vez tuvimos una pelea por algo que no recuerdo, pero probablemente fue algo tonto, y al final de la pelea me dijo que me matara. Otros insultos podía ignorarlos fácilmente, pero ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor. Simplemente fue horrible escuchar que mi propio hermano quería que me muriera. Como papá a menudo estaba en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez, afirmando que era mi culpa por jugar e irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo una vez que intentó quemarme el pelo cuando estábamos en la preparatoria, y sorprendentemente, mamá se puso de su lado, insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así, en serio? Afortunadamente, papá finalmente se puso de mi lado y señaló que tenían algunos problemas serios. Amenazó con llamar a la policía por Caleb. Este fue un momento revelador para mi hermano, porque hasta entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Él estaba realmente desconcertado y mi padre continuó diciéndole que ya era suficiente, y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que mi padre lo apoyara porque siempre le había dicho a Caleb, mientras crecía, lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años a que Caleb creciera, pensando que quizás solo era un niño inmaduro, pero que lentamente comenzaba a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran abusón. Cuando escuché a mi padre decir esto, me sentí tan validado que casi me eché a llorar. Le confesé a mi padre todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años, e incluso le hablé sobre el acoso escolar. Mi padre se sorprendió de que estuviera pasando por tanto. Al día siguiente fue y habló con el director para que mis acosadores fueran advertidos de graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, mi padre me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba ser más hombre y enfrentarme a los acosadores en mi vida. Admitiré que ver a un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear debió haber sido ridículo. Sin embargo, como todo en mi vida, soy muy concentrado cuando quiero aprender algo. Me hice tiempo para mis estudios para poder entrenar todos los días e ir a clases de MMA. No es por presumir, pero cambió por completo mi vida y mi físico. Un día, Caleb estaba en ello otra vez. Me había robado mi dinero de bolsillo, que solíamos recibir si ayudábamos a nuestros padres con las tareas. Llevaba ahorrando mi dinero bastante tiempo,
Caleb se había metido en mi habitación y había cogido mi dinero. Lo pillé cuando estaba a punto de salir en bicicleta con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero, ya que sabía que robar estaba mal. Pero Caleb se burló y me provocó diciendo que todo lo que podía hacer era correr a papá para pedir ayuda. No sé qué me pasó, pero le di a Caleb un sonoro puñetazo en la cara. Se quedó aturdido y en silencio mientras caía de espaldas al suelo. Lo levanté. Le saqué el dinero del bolsillo del pantalón y luego lo volví a tirar al suelo. Caleb empezó a llorar ruidosamente como un bebé. Fue cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta al escuchar a su bebé para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que me había peleado con él, se sorprendió y luego empezó a regañarme. Me dijo que como hermano mayor, debía enseñarle cosas mejores a Caleb. Mientras Caleb parecía disfrutar viéndome regañado, mi madre también se quejó con mi padre sobre cómo le había dado una paliza a Caleb y cómo necesitaba ser controlado. Mi padre nos pidió a ambos con seriedad que nos explicáramos. Yo le conté cómo Caleb me había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras Caleb intentaba justificar que necesitaba el dinero para una cita y que, como mi hermano, yo debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Caleb que tuvo suerte de que solo le hubiera dado un puñetazo por robar mi dinero, porque cualquier otra persona lo habría denunciado a la policía. Mi padre continuó diciéndole a Caleb que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A Caleb no le gustó eso y empezó a nacer un berrinche, probablemente queriendo que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió de vuelta a su habitación y se encerró. Desde ese incidente, Caleb mantuvo su distancia conmigo. Finalmente se había dado cuenta de que ya no podía intimidarme y que ni siquiera papá apoyaba sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque no podía hacerme daño físico, intentaba decirme cosas desagradables verbalmente cuando sabía que nuestros padres no estaban cerca. Definitivamente empeoró a medida que crecía. Sentía que cada año se volvía más enojado y tenía menos paciencia. Si me acercaba a él para preguntarle algo, simplemente me ignoraba y salía de la habitación llamándome nerd o perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, solo lo hacía a través de nuestra madre, quien le transmitía el mensaje. Yo le preguntaba a mi madre por qué Caleb no podía simplemente hablar conmigo si quería algo, y ella me imploraba que fuera más comprensivo. No tenía idea si esto era solo él pasando por la pubertad y tenía que esperar a que pasara, o si realmente me odiaba. Solía ser capaz de lidiar con las cosas que decía a lo largo de los años, pero llegó un punto en el que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Iba a mi madre innumerables veces, preguntándole si podía mediar en una conversación sentada para que todos lo habláramos, pero ella siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero ella simplemente ignoraba la pregunta. Finalmente me fui a mi universidad soñada, ya que era un estudiante sobresaliente e incluso califiqué para una beca. Mi padre me organizó una fiesta y mi madre también parecía orgullosa de mí. Sin embargo, Caleb se mantuvo distante y frío, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad, fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva que había experimentado al crecer. El miedo constante a los ataques verbales de Caleb desapareció y sentí una nueva sensación de paz. Empecé a salir con mi esposa Karen cuando ambos estábamos en nuestro segundo año de universidad. Mi amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectamos de inmediato. Viniendo de una familia religiosa, tener hijos sin estar casados era un gran no. Sin embargo, descubrimos que ella estaba embarazada en nuestro último año de universidad, lo que nos impulsó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero tranquila. Nuestros padres estaban felices por nosotros y lo pasamos bien en nuestra boda. En ese momento creí que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de que quería la monogamia en la vida, una mujer con la que volver a casa y estar a largo plazo. A pesar de que las mujeres intentaron involucrarse conmigo a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, a lo largo de los años, hubo 2 ocasiones en las que descubrí que me era infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente, que duró unos años con su compañero de trabajo casado, y la otra fue una aventura con un ex con el que había salido en la escuela preparatoria, que sucedió cuando fue a visitar a su familia a otro estado. Estoy seguro de que habrá gente que me llamará tonto y, en retrospectiva, no puedo negarlo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones,
Tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto, y realmente creí que podíamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañero de trabajo, así que lo atribuí a errores juveniles y a no pensar las cosas bien. Por un tiempo las cosas parecieron ir bien entre nosotros. Nunca pude confiar plenamente en ella, pero hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas porque sabía que, si elegía perdonarla, tenía que esforzarme por superarlo y empezar de cero. Han pasado 4 años, desde la segunda vez que fue infiel, y sentí que tomé la decisión correcta al darle una oportunidad para demostrar que aún quería seguir en nuestro matrimonio. Durante años Karen pareció haber cambiado, y éramos genuinamente felices con planes en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses mi realidad se hizo añicos una vez más por otro incidente que, en mi opinión, fue mucho peor que los demás. Cuando reveló que se había estado acostando con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría ni siquiera ser mío. Al escuchar sus palabras, sentí que el suelo se había abierto bajo mis pies. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la enormidad de lo que acababa de revelar. Aturdido, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue un comportamiento frío e indiferente. Parecía distante, casi impasible ante el dolor que había infligido. Sus respuestas fueron vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, confrontando la confianza rota y las incertidumbres sobre mi propia familia. Seguí pidiéndole a Karen que me dijera la verdad, porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño, ya que literalmente había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, ella admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron de asombro mientras le preguntaba qué quería decir exactamente con eso. Fue entonces cuando Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos cuando yo presenté a Karen a mi familia, y ella se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, que solía ser frío conmigo, fue bastante educado y amable con ella. Me alegré ya que no quería que Karen se sintiera incómoda. Ella quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. Ella notó que Caleb y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente, le hablé sobre mi relación de la infancia con Caleb, y le dije que quizás nunca podríamos reparar nuestra relación, ya que él nunca pudo superar sus sentimientos. Karen lo entendió. Sin embargo, comenzó a incluir a Caleb cada vez que salíamos, quizás con la esperanza de que ambos nos volviéramos más cercanos. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Caleb, y luego teníamos que ver la película que Caleb quería ver. Supongo que durante este tiempo, Caleb y yo sí hablamos algunas palabras de vez en cuando, lo cual fue una mejora significativa en comparación con cómo me había estado dando el tratamiento del silencio durante años. Recuerdo que Karen y Caleb salían y jugaban videojuegos juntos, pero nunca le di mucha importancia. Karen me contó cómo un día Caleb se sinceró con ella sobre sus problemas y su reciente ruptura con su entonces exnovia. Parecía tan vulnerable con ella y entablaron una amistad. Dijo que a veces él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba, y aparentemente una cosa llevó a la otra, y ella ya no pudo controlarse. Cerré los ojos mientras la visión de mi esposa y mi hermano acostándose juntos casi me hacía vomitar. Ella me dijo lo culpable que se sintió después de eso, y se alejó de él. Después de eso, decidió volver a casa, lo cual era cierto porque mi novia me había dicho abruptamente que quería volver a casa cuando yo pensaba que iba a pasar el año nuevo conmigo. Intenté convencerla de que se quedara, pero ella estaba decidida a irse después de las vacaciones. Cuando nos vimos en la universidad una vez que nuestras clases se reanudaron, ella volvió a ser su alegre yo habitual, así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después de eso, descubrimos que ella estaba embarazada. Ahora Karen me dijo que no tenía idea si era realmente mi hijo o el de Caleb, y no tenía forma de conseguir pruebas porque yo ya me estaba haciendo cargo. Sabía que de los dos yo era el hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. El hijo que había amado, y con el que había pasado incontables horas, puede que ni siquiera sea mío. Le pregunté si se había estado acostando con Caleb en la actualidad, y ella asintió lentamente. Karen me contó cómo ella y Caleb siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escabullían a hoteles cuando ella me mentía diciendo que estaba haciendo horas extras. Me dijo cómo la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué estaría casada conmigo si realmente quería a mi hermano. Pero Karen me dijo que no quería ser quien rompiera un matrimonio y, viendo que yo era un padre tan maravilloso para nuestro hijo, se había quedado conmigo todo este tiempo. En sus palabras, había cometido un error y no supo cuándo parar. Simplemente le dije a Karen que me alegraba que me dijera la verdad y que iba a hacer mis maletas y mudarme.
Karen empezó a llorar y a pedirme perdón, diciéndome que se suponía que debía gritarle, pero allí estaba yo, pensando tranquilamente en mi próximo movimiento. Me quedé en silencio mientras caminaba hacia mi armario y empezaba a meter algo de ropa en mi maleta. Karen seguía diciendo que si realmente la amaba, debería al menos intentar luchar por ella y que los errores ocurren en cada matrimonio. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y me dijo cómo se vería afectado nuestro hijo si nos divorciábamos, y cómo los niños no deberían criarse en un hogar roto. Le recordé que yo podría ni siquiera ser el padre, lo que la redujo a lágrimas y empezó a gritarme que era cruel y que cómo podía marcharme tan fácilmente cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer salir de nuestro matrimonio. Supongo que fue en parte mi culpa por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Aunque sentía algo de amor por ella, se sentía más como si viniera del hecho de que pensaba que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen continuó afirmando que no era demasiado tarde y que podíamos arreglar las cosas, pero me costaba creerlo, y sentía que ya no tenía paciencia para tratar con ella. La confianza era un problema importante para mí, y sus palabras sonaban vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre he creído que la gente puede cometer errores y ser perdonada, porque todos somos imperfectos. Pero esto superó cierto límite. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente fui directamente a casa de mis padres y les conté todo, sobre la aventura de mi esposa con Caleb y cómo se habían acostado durante años a nuestras espaldas. El shock en sus caras era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente intentó defender a Caleb, diciéndome que esto no podía ser cierto ya que su hijo nunca podría hacer algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Caleb justo delante de ellos. Les dije que no hicieran ruido, ya que así podría exponer los verdaderos colores de Caleb. Quería que pensara que era solo una conversación privada entre nosotros para que, con suerte, bajara la guardia. Cuando Caleb respondió, le eché en cara la revelación de su aventura con mi esposa. Inicialmente lo negó con vehemencia y se negó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culpar a Karen tildándola de desvergonzada. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él, y que él era el hermano más atractivo. Le dije firmemente que lo iba a exponer delante de todos. Cuando Caleb se burló de que nadie me creería, y que de todos modos él era el niño de oro, me reí de su arrogancia y le di las gracias por confirmar la verdad, ya que nuestros padres lo habían oído todo. Caleb se quedó en silencio y luego balbuceó para explicarse, tropezando con sus palabras en un intento de salvar su imagen. Mi madre, aún lidiando con el shock, exigió una explicación a Caleb. Él balbuceó un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que alguna vez fue protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de Caleb. Ahora la verdad había salido a la luz, y los papeles se habían invertido. Era Caleb quien estaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Caleb flaqueaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y lo increpó. Caleb, comenzó, su tono cargado de desaprobación. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano, y continuaste acostándote incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias, y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para que valoraran la lealtad familiar y la decencia. Lo que has demostrado hoy va en contra de todo lo que he intentado inculcarles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de Caleb. El desprecio por los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has lastimado a él, sino que has empañado los lazos que nos unen como familia. Siento que tu madre y yo somos culpables de lo que te has convertido, y ya no te dejaremos salirte con la tuya con este comportamiento. A partir de hoy, te corto los fondos universitarios que te preparé. Podrás averiguar por tu cuenta tus gastos universitarios. Tampoco voy a financiar más tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Bueno, ahora veamos qué te pasa cuando no tienes mi dinero para depender. Yo, por otro lado, mantuve una actitud serena durante todo esto. Aunque inicialmente quise gritarle a Caleb, ver a mi padre castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza,
y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, con Caleb persistente en sus protestas, continuó justificándose, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cortando los intentos de Caleb de justificar sus acciones. Mi madre se acercó a mí y me abrazó. Hacía tiempo que no compartíamos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y un apoyo tácitos en medio del caos familiar. Ella me pidió disculpas por no haberme creído todo este tiempo. Sentí que mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento de ser reivindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio pidiéndome una pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella, pero afortunadamente su aventura jugó mucho a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad a mi hijo, y se determinó que Caleb era de hecho el padre del niño. No puedo empezar a describir lo doloroso que fue para mí digerir esta noticia. Fue peor que cuando Karen me dijo que me había estado engañando. Me sentí tan molesto porque mi hijo no me pertenecía. Sin embargo, supongo que Dios obra de maneras misteriosas, porque decidí mantenerme fuerte durante todo esto. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, ya que no debía ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo. Me recordaba a Caleb y yo odiaba eso. Después de que mi divorcio se finalizó y por fin fui libre, me mudé a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado muy joven y nunca había vivido realmente por mi cuenta. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero, y sinceramente me encantaba. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería darle nada a Caleb. Si hay algo que hay que saber de mi padre es que es extremadamente obstinado. Como ya había decidido que no quería saber nada de Caleb, cumplió su palabra. Caleb intentó contactar a nuestros padres e incluso se presentó en su puerta, rogándoles perdón, pero ni siquiera le permitieron entrar. Mi madre, que suele ceder a los berrinches de Caleb, también parece haber terminado con él, aunque a ella debe dolerle más. Durante todo esto, Caleb ni siquiera me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, así que claramente ni siquiera se arrepentía. Solo estaba triste por haber sido excluido por nuestros padres. Bueno, papá me dijo que me dejaría todo a mí, y solo para asegurarse de que Caleb no protestara más tarde, a él le dejaría solo $1. Mis ojos se abrieron de golpe al darme cuenta de que mi padre había trabajado muy duro toda su vida, incluyendo sus bienes, fondos de jubilación y seguro de vida, lo que ascendería a casi $2 millones. La única cláusula en su testamento era que, si mi padre fallecía antes que mi madre, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mi nombre. Por supuesto no me importó esto, ya que querría cuidar de mi madre hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Caleb se enteró de todo esto, y como no puede contactar a mis padres, me llamó ayer intentando arreglar las cosas entre nosotros. Me dijo que había tenido problemas para seguir el ritmo de la universidad, y que después de que Karen se enterara de la paternidad del niño, lo había estado acosando por la manutención. Me dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no encontraba nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Empecé a reírme en su cara y le dije que estaba harto de él, y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Caleb comenzó a argumentar que yo estaba siendo injusto y que ella también tenía la culpa, a lo que yo accedí y le recordé que me divorcié de ella, y ahora era su responsabilidad, así que no debía llamarme quejándose de ella o de su hijo, ya que esto era la consecuencia de sus propias acciones. Caleb comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. Caleb comenzó a llorar en este punto y me dijo que todo el mundo se le había echado encima, incluidos nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto, pero esto ya no me concernía. Le dije que habíamos terminado y que nunca más me llamara, ya que ya no era su hermano. Desde entonces he estado repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que crecimos. No voy a mentir, me dolió un poco que estuviera tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él, o si me metería en un lío si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry, y algunos incluso me han llamado cruel. Bueno, lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Este no es un escenario de hijastro. En este caso, me hicieron creer que era mi hijo y luego descubrí que de hecho era el hijo de mi hermano. Por supuesto que estoy herido y he llorado por ello durante días, pero la razón por la que no quiero ningún contacto con Henry
es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará la manera de volver a meterse en mi vida y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más. O al menos no en mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes han adivinado correctamente que, de hecho, fue mi madre quien le contó a Caleb que mi padre estaba cambiando su testamento y él me llamó como último recurso para arreglar las cosas. La confronté delante de mi padre y ella se derrumbó. Me dijo que ya había castigado a Caleb lo suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que lo que hizo Caleb era perdonable, entonces él ya no podría seguir casado con ella, ya que nunca lo perdonaría por esta traición. Su amenaza pareció callar a mi madre. Mi padre le dejó claro que si alguna vez hablaba con Caleb y nos enterábamos, podía hacer sus maletas y simplemente dejarlo. Como dije, mi padre es un tipo muy terco. Esperemos que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana, y él se comporta conmigo más como un amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de Caleb fue por mi primo, quien me dijo que Caleb había estado pidiendo dinero a todo el mundo, y al final tuvo que abandonar la universidad cuando ya no podía pagar sus matrículas. Él y Karen viven juntos e incluso tiene un trabajo como mecánico a tiempo parcial. Aparentemente creo que están criando a Henry juntos, lo cual es bueno, supongo. Nunca menciono a Caleb en mis conversaciones con mis padres, y ellos tampoco. Para todos los que preguntan, me va bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a algunas clases de terapia, así que supongo que veremos cómo funciona. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, suscríbete. Dale like, comenta, comparte y activa la campanita. Eso me ayuda mucho para seguir trayéndote estos videos. Hasta pronto.